Buenas tardes. ¿Qué tal, señoras y señores? Con gusto, gracias por la sintonía. Hoy tengo la gratísima presencia de Gerardo Maldonado Seas, abogado, economista, en fin. Él es administrador gerente de Autogas, pero más que nada es un crítico, yo diría un pensador independiente, opina en algunos medios de comunicación y es importante que contemos nosotros con los criterios variados de diferentes personas. Gerardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hay noticias de última hora. Para entrar y voy a introducirnos en el tema. El presidente de la República anuncia que habrá un toque de queda desde las 10 de la noche hasta del miércoles hasta las 6 de la mañana del día jueves. ¿Cree usted que en el contexto que vivimos se justifique esta medida, sabiendo que a lo mejor esto va a causar un perjuicio económico muy grande a la nación? Buenas tardes, Marco. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de este medio. Mire, yo le voy a dar mi concepto como ciudadano, ¿no? No soy un técnico especializado en esta materia. Deduzco de lo que yo también he escuchado y leído. Hace pocos minutos le escuché a un técnico, al ingeniero Pablo Arias de la Universidad Católica, ¿no? Y voy a repetir un poco lo que él decía, pues se trata de un mantenimiento programado que lo que trata de proteger también es que el embalse, que todos sabemos está en una situación crítica, producto de la sequía espantosa que estamos viviendo, pues pueda tener un colchón adicional a lo que se necesite para los próximos días. Bueno, yo creo que si ese mantenimiento programado de las 8 horas, que debe haber sido muy estudiado Claro. y entendido por los técnicos, eh, ayuda o es de una mejoría importante para la crisis que estamos viviendo, pues veamos qué es lo que ocurre después, ¿no? Yo, en cambio, pienso, les he dicho que los cortes intermitentes, a mi criterio, son mucho más perjudiciales. En todo caso, si esto es así, pues ojalá tengamos mejores noticias. Sí, por cierto, Gerardo, su visión es clarísima. La situación a lo mejor es imprescindible, no puede irse más allá, pero los politiqueros de siempre ya están aprovechando el tema. ¿Cree usted que una situación tan álgida como esta pueda ser llevada a la palestra del dime, del direte, de los adjetivos, en fin? O como ciudadanos debemos buscar la razón del por qué la necesidad de esta medida. Bueno, algunos dicen 5 años, ¿no? Yo creo que es un poco más de tiempo que el tema eléctrico en el país no ha sido manejado de una manera técnica en lo que se refiere a los mantenimientos, ¿no? Los mantenimientos de las centrales térmicas, es decir, eh, toda una cantidad de infraestructura dañada, irrecuperable, que no han tenido pues la precaución de tomar en cuenta en la proyección y en la estrategia respecto al tema de la dotación de la electricidad. Eso por un lado. Por otro lado, el famoso proyecto de Coca-Cola Sinclair, ¿no? Que fue construido por la empresa Sino-Hydro, Ujú. ha tenido una gran cantidad de problemas. Se hablaba de 32.000 fisuras y que obviamente no contó con los estudios técnicos ambientales por la zona del Coca, en donde se metió, como se dice en el argot popular, palo y pico y pala para desmontar toda esa zona agreste, una zona muy complicada y que ha producido una serie de derrumbos. Ujú. Al final han hecho que colapse digamos, toda la parte en donde
el cauce en donde está el agua para generar electricidad. El proyecto Cardenillo es un proyecto, o mejor dicho, todos estos proyectos hidroeléctricos son proyectos a 5 o 6 años que se deben proyectar porque esa podría ser en cambio una solución definitiva, pero yo, tal como he escuchado a los técnicos, eh, es mejor decir la verdad como tal, ¿no? Que no es posible, no es factible que se le haga ilusionar a la ciudadanía respecto a un arreglo a corto plazo. Eh, Tanto cuando estuvo el ingeniero Roberto Luque encargado en esa emergencia brutal que hubo en el primer trimestre de este año, así como también el ingeniero Goncalves, que es ahora el ministro de Energía, han sido claros y puntuales. También lo dijo el ministro de Finanzas hace poco en una conferencia respecto a que la situación tenía que controlarse de esta forma. Una barcaza que ha llegado y ha empezado a funcionar. Respecto a los politiqueros, mire, estos temas que son temas estratégicos del país, Ya, se supone que deberían estar separados de esta situación. Pero aquí en este país, sí, hay gente que se alegra de la desgracia de su país, ¿no? Porque a quienes conocemos están en esta contienda electoral queriendo regresar al país, ¿no? Se les nota claramente que hay una alegría inusitada en algunos casos y otras programada, obviamente, para que el país colapse, sin darse cuenta que el daño es irreparable, ¿no? Nosotros hemos visto, que el otro día conversábamos con un grupo de amigos después de una conferencia, que hay esfuerzos supremos que se hacen para contrarrestar esto, ¿no? Y obviamente también esta sequía que se ha anticipado, porque no claro. es que ahora deberíamos estar en este problema, eso estaba programado para octubre, pero con la naturaleza no se juega. Entonces, condenable desde todo punto de vista que se quiera aprovechar de la desgracia de un país, de un sector que es vulnerable y que ha pasado por varias manos y que no han podido resolver este tema muy complejo. Esperemos que las próximas políticas sean efectivamente apuntar a esta solución a mediano plazo. También le he visto, y antes de olvidarme, pues a los encargados del tema eléctrico, le escuché al viceministro Quintero respecto a la importación de una serie de repuestos que tenían que llegar y que por ese consabido, alguna vez conversábamos en este mismo espacio, por ese atentado que existe para la función pública que se llama CERCOP, se quedó detenido en algún lado, ¿no? Ya. Entonces, si llega esto pronto, podremos tener menos crisis, pero de que va a haber situaciones complicadas, van a haberlas, Marco y amigos que nos escuchan, que ojalá no sean de la gravedad o de mayor gravedad que la que pensamos. Ahora se suma otra situación a esta difícil situación de la hidroeléctrica. Se suma otra situación, la inseguridad, ¿no? La inseguridad que no es patrimonio de este gobierno, por cierto, patrimonio, yo diría criminal, viene de años, no es que de la noche a la mañana se forman los grupos delictivos. Esto perjudica de alguna forma también al país. ¿Qué tenemos que hacer, Gerardo? Porque llega un momento en que la gente se desespera. Veo, por ejemplo, el linchamiento que sufrió en Imbabura un ciudadano, en fin, y esto crea más inseguridad en nosotros. Usted como abogado conoce que la vindicta pública a veces sobrepasa cuando están en turba. Qué deberíamos hacer para garantizar un poco o visualizar el país con un poco más de seguridad? Porque parece que la delincuencia se les escapa de las manos tanto a la policía cuanto al ejército. Y pese a los esfuerzos que se han dado, ¿no? La asignación de recursos, también vi un estudio independiente de respecto a cómo se ha movido esto de la inseguridad, pues no hablar en términos generales es un poco complicado, pero digamos que dividiendo el tema, eh, se ha logrado controlar de alguna manera este tema. Pero
los rezagos persisten, Ujú. van a seguir habiendo, mientras se esté combatiendo sobre todo el tema del narcotráfico, ¿no? Ya. Nosotros hemos visto, yo vi con mucha pena, pues este ciudadano que estuvo colgado del puente. Eso solo se ha visto en las series mexicanas sobre carteles de la droga y toda esta circunstancia, entre comillas, cultural que le obligan a la gente a estar mirando, ¿no? Eso es común ver en toda la zona del cartel de Sinaloa, en el cartel de Juárez, en las zonas que están tomadas por el narco. Venganzas personales. Si usted toma en cuenta y revisa quiénes son los que han sido sometidos al sicariato o han perdido su vida, son personas que han estado inmiscuidas en bandas, De entonces son una u otra venganzas, forma, sí, sí, sí. claro, y también han habido efectos colaterales porque nada asegura de que una persona que está pasando por la calle sea víctima de esto, o alguien que esté en una casa o un vecino a quien llegan a matar pueda salvarse 100%. ¿Qué es lo que yo creo que se debe hacer, no? Y hemos también conversado. Primero, la clase política de este país tiene que unirse. Fíjese usted que hay sectores de la clase política que no dicen mutis respecto, o hacen mutis más bien, respecto a una estrategia que podría ayudar a que esto disminuya. Hay una ausencia total y absoluta del criterio de la academia. Yo estudié en una universidad pública, en la Universidad de Cuenca, y fui dirigente estudiantil. Fui presidente de la Nación Escuela de Economía durante algunos años y nuestra crítica ante una serie de cosas que pasaban en ese tiempo eran fuertes. Teníamos rectores que enfrentaban este tipo de problemáticas de una manera, Lideraban, sí, sí. generaban liderazgo. Ahora la academia está callada, dejando que pase todo, absolutamente todo, sin que den un pronunciamiento ni den una idea de cómo hacer. Bueno, yo respeto mucho a los sociólogos y para teorizar tenemos cualquier cantidad de formas. Hay que llegar al tema de la práctica, primero. Ah, Ya me refiero al tema de los partidos. Segundo, el tema de la seguridad es un tema compartido. Tiene que estar la empresa privada, las cámaras de la producción, ujú. los barrios. Los barrios por su cuenta se han dedicado a poner telas, pendones ahí en los postes. Ladrón agarrado, ladrón quemado. Sí, se pretende hacer, digamos, justicia por las propias manos, lo cual Claro. no es concebible desde cualquier punto de vista. Sin embargo, se está llegando a eso. Y obviamente un Estado, y me refiero a todas las instancias, ¿no? Me refiero a la Asamblea Nacional, por ejemplo, convertida en una verdulería pública, ¿sí? Recordando aquellos aciagos momentos, pues mi querido Marco, usted recordará de los cenicerazos y demás cosas que se le acusaba a la vieja política. Igualito, igualito, el último bochorno de la Comisión de Fiscalización no puede ser más que una muestra de lo que realmente está pasando ahí. Ujú. Cero propuestas, no fiscalizan, han quedado en un populismo legislativo de emitir leyes que no tienen sustento ni tienen posibilidad de aplicarse. No solamente me refiero al tema de la seguridad, sino en otros ámbitos, en temas laborales, en temas societarios, cosas que salen por montones, pero no tienen ninguna posibilidad práctica de aplicación. Eh, Obviamente, el tema de la justicia es otra de las razones fundamentales. Si yo no tengo jueces probos, si Ujú. no tengo jueces que sean
implacables para detener esta cantidad de ferias que han habido, que ahora creo yo que gracias a los casos Metástasis, Purga y Plaga se han detenido, pero ahí se reflejó aquellas acciones por las cuales salían libres, pues, sicarios, narcos y demás. Ujú. Entonces, si la justicia no hace un mea culpa de todo esto, esa es una de las aristas más importantes para este tema de la seguridad. Entonces, y obviamente me refiero también a ese esquelético sistema que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Producto de la Constitución esta del 2008. Si no se reúnen las fuerzas para trabajar en esta cosa, el Estado solito no va a poder. Ya, Habrá una segunda etapa, y esto no es invento mío ni nada, bueno, eh, algunas cosas he leído e investigado. Por ejemplo, una segunda parte que es muy importante es la formación y la capacitación de los chicos que están en los sectores marginales, que están en las zonas en donde se ha convertido o se convierte más bien en un caldo de cultivo para sacar a quienes van luego a las motos a matar, ya. porque esa es una situación complicada. Y este es el modelo, un modelo que funcionó muy bien en Medellín en el año 93, en donde los políticos hicieron una pausa pues, a esa ansia de poder eh, ilimitado que tienen sin pensar en el país. La falta de institucionalidad en el país, porque parece que los poderes del Estado están uno con otro, contra otro, parece una riña callejera, con los epítetos, en fin. ¿Cree usted entonces que se está debilitando al Estado para que el delito, los narcos, en fin, se posicione si es que no están ya en ciertas áreas del Estado? Si usted examina la Corte Constitucional, un papel, podríamos decir más o menos. Pues, si vemos al Consejo Nacional Electoral, peor aún. Si le vemos al Consejo de Participación Ciudadana, usted acaba de dar su crítica. Si le vemos al Ejecutivo dubitativo, sin respaldo, mejor cavándole una tumba para que caiga pronto o merme su popularidad. Y la justicia ofrecida al mejor postor, Gerardo. Se suman estos elementos para que tengamos este momento tan aciago en el país. Claro que sí. Adicionalmente, la delincuencia, que es un factor que no se ha analizado a profundidad, se ha metido dentro del ámbito de la comunicación, pues, ¿no es cierto? Sí, señor. El caso de Boscan, clarísimo, el relato que hizo Felipe Rodríguez, un poco dejando a un lado esto, y dice, yo no puedo condenarle al fiscal y El decirle que abogado. sí se ha hecho, el abogado penalista, ya se han metido ahí, ¿no? Entonces, un programa que tiene credibilidad dejó de ser un programa creíble. Bueno, yo nunca realmente tuve muy buenas expectativas sobre lo que estaba pasando ahí. Coincidimos. Ya algunos años le he visto a Boscan y compañía desde cuando empezaron a buscar a funcionarios como me acuerdo el asesor jurídico del presidente Lazo en ese tiempo, el abogado Pozo, que Ujú. era víctima de ellos de toda la vida. Eso por un lado. Vea usted la radio Pichincha, que maneja la prefecta, Paola Pavón, convertida en un centro, mediante el cual solamente, o al cual más bien, comparecen solo los amigos de una tendencia política. Y dicen sus cosas y atentan contra algunos conceptos de seguridad, Y contra la verdad, además de eso. claro, y contra la verdad que es un tema que todos debemos proteger. Entonces, me acordaba ayer a propósito de esto del libro de Vargas Llosa, pues, ¿no?
de Pantaleón y las visitadoras del hombre que promovía todos los escándalos y todos los bochornos y toda la inseguridad en Iquitos, en esa obra maestra de Vargas Llosa. Ujú. A eso hemos llegado, ¿sí? El otro problema realmente es bueno, este tema exógeno de las redes sociales, ¿no? Esta cuenta de X convertida en una cloaca mundial para decir lo que piensan y lo que sienten, digamos, con absoluta libertad, Lo que se quienes, imaginan incluso. o lo que se imaginan, con montajes, con cosas que han empezado que ya a interferir en la búsqueda de un Estado institucionalmente fuerte. Es decir, aparte de los cinco poderes que todos están, digamos, metidos de alguna forma en este tema, Ujú. hay otras instancias que están irrumpiendo contra todo esto que los ciudadanos buscamos que se arregle, ¿no? Necesitamos tranquilidad, necesitamos eh, tener un camino medio claro para seguir, ¿no? Porque la vida tiene que continuar y lo que buscamos es poder elegir bien la próxima vez para seguir trabajando para terminar con este horror que está pasando en el país. Sí, Gerardo, yo estoy de acuerdo con usted en muchas de las expresiones, pero este dislocamiento del Estado es un caldo de cultivo para la delincuencia. La situación económica, socioeconómica, es un caldo de cultivo para la delincuencia. Los jóvenes que no acceden a fuentes de trabajo, que no acceden a las escuelas, en fin, es una fuente para la delincuencia. Es decir, nos falta políticas sociales en el país, nos falta una visualización de cuáles son las causas para haber llegado a este tan alto grado de criminalidad y perversión en los órganos del Estado. Bueno, hay un círculo vicioso, en donde ¿qué está primero? La inseguridad o el empleo. Yo creo que el empleo, la búsqueda de, de tener pleno empleo, es decir, que alguien gane un salario y que este sea continuo durante el tiempo es una lucha, creo yo, de todos los gobiernos y todas las instancias. Pero se topa con la inseguridad, Correcto. ¿no? El empresario quiere y busca por todos los medios salir adelante con su empresa, generar empleo. Bueno, hay datos importantes sobre el empleo joven que hay que rescatar. Curiosamente, este país puede darse el lujo de decir que tiene un desempleo no muy alto, pero tiene un subempleo que es realmente, digamos que alto, ¿no? Muy alto si es que usted compara con ciertas otras economías. Entonces, la generación del empleo se da cuando hay riqueza, cuando una empresa puede crecer. Eh, He dicho en varios foros, otro día conversé con unos chicos, con los alumnos, y yo decía, si nosotros no podemos arreglar en primera instancia todo ese aparataje que existe en la parte pública para generar a través de obras, de inversión, empleo, ¿no es cierto? No va a poder funcionar el país. Hay que hacer una reforma grave que va a tener incidencia Por supuesto. en algunos grupos, pero es hora de ir cambiando todo este corpus legal que le impide al país avanzar. Avanzar, es decir, aquí se demora todo el triple. Y el presidente, a pesar de sus buenas intenciones de tratar de que esto salga, se topa con este problema. La, Fíjese usted, otro día, la semana pasada, nomás veía cuántas sociedades de acciones simplificadas se han creado en el país. Cerca de 38.000, donde usted puede hacer una sociedad de acciones simplificadas con $1.
Ujú. Se une con el hermano y se lanzan a un proyecto en el cual van descubriendo en el camino una serie de dificultades que nadie les ha dicho. Entonces quieren arreglar el tema y no pueden No porque la puede. subsistencia de compañías no tiene gente, porque están represados los trámites de quién sabe cuándo, ¿no? Ese, desde el punto de vista institucional, esa es una responsabilidad exclusiva de la Asamblea Nacional, porque está mal entendido el concepto de la legislación. La legislación no es crear una cantidad de leyes inoperantes. Que no La sirve en legislación algún es ir momento. controlando lo que tengo y adaptando a las realidades, ¿no? Vean ustedes cuando en el debate entre la Kamala Harris y Donald Trump se tocaba alguno de estos puntos, ellos están de acuerdo en que los dos, porque así tiene que funcionar un país, están de acuerdo en lo fundamental, pues no. No puedo yo cambiar la estructura del Estado para poder hacer una cosa diferente a lo que se mantiene, ya y que ha funcionado, sean con demócratas o con republicanos. Ujú. Aquí estamos con ese problema grave. Y si yo quiero tocar eso, tengo la protesta en la asamblea de todos los grupos que les importa un comino el Mm. país, si no es que solamente están preocupados en su bienestar. ¿Cuánto me afecta? ¿Qué es lo que voy a perder? Ahí contarles una cosa aquí también, entre paréntesis, ¿no? Para hacer un poco. Estuve de vacaciones en Manabí. Fíjese usted, reducto de un partido. Cuando hablo con la gente en las zonas marginales, vemos, por ejemplo, que no se ha tocado el tema de los caminos vecinales. No hay riego. La provincia de Los Ríos, más abajo, está bañada de ríos, por eso se llama así, pero no existe riego. La corrupción se ha llevado a este país de hace muchos años y cuando se quiere restablecer y propósitos adecuados y positivos, se topan con que primero tengo que arreglar lo que está dañado pues, para que funcione. Claro. Entonces me tomo todo ese tiempo y ya mañana salta otro y deja en cero lo que se avanza. Ya. Entonces, eso digo, la clase política actual tiene que hacer un examen de conciencia muy profundo sobre el daño que le ha hecho al país Bien, durante yo creo que la posición suya es clara en el sentido de que los políticos tienen que analizar sus comportamientos, priorizar las necesidades de los sectores sociales del país en su solución. Pero no sé si voy a acertar en la pregunta, en el sentido de que la complejidad, perdón, de las relaciones institucionales hace que todo no funcione o funcione a media, como usted dice, buscando réditos para uno u otro. De alguna forma tiene que arreglarse esto, a lo mejor suspendiendo el Consejo de Participación Ciudadana, no sé, realmente, ¿qué es lo que nos espera quedar? Bueno, usted sabe, Marco, yo escribo en el periódico durante hace algunos años, ya casi 12. Yo soy un acérrimo crítico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde el primer día, porque ese es un engendro maligno creado en la Constitución de Montecristi, que es parte de la franquicia chavista, ¿no? Eso no hay que olvidarse de todo lo que encierra o ha encerrado ese, ese concepto de internacionalización, que también, dicho sea de paso, y ahorita que recuerdo, pues es parte también de la crisis, ¿no? Ah, Viene el señor Llorente, dizque presidiendo una comisión internacional para visitarle al vicepresidente Glass, y la gente no sabe quién es Llorente, ¿no? Quizás sabemos muy pocos quién es él. Exministro de gobierno de Evo Morales, ujú. condenado y sacado de la Comisión de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad. Eso está en los Wikipedias y usted demás. Él viene como parte de la joda. Entonces, claro, se vota la información de que no le han dejado entrar y que pobrecito y demás. Bueno,
no es posible cohesionar, a mi criterio, estas cinco fuerzas. Es decir, cuando estábamos con tres, funcionábamos mucho mejor. Claro que sí. Consejo Nacional Electoral convertido en un barril sin fondo de denuncias reales que no son tratadas y de otras a conveniencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí realmente se definen muchas cosas, ¿no? La continuidad en la política y demás, como un poder omnímodo. Entonces, por más que se quiera llegar a entablar un lazo que permita funcionar en equipo, diríamos, eso no es posible. Entonces, ahí usted tiene dos poderes que son los que traban una serie de acciones que podrían darse. Pero, Ujú. ¿en qué sí están conectados? Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana está conectado haciendo un reglamento para que pueda ser, imagínense, entre los requisitos que pueden tener puntos a favor o acciones positivas que se llama, está de que el candidato a fiscal que tiene menos de 30 años tenga un punto adicional. Pero por Dios, ¿en dónde estamos? Así es. O sea, es decir, que el pobre ciudadano, ¿cuándo se graduó? ¿A qué horas estudió? Entonces, la carrera de Derecho se va desprestigiando, pues, Claro. ¿no es cierto? Entonces, si dice que menor de 30 años puede tener un punto adicional, imagínense lo que estamos diciendo. Ujú. Las famosas acciones afirmativas, que es toda esa muletilla que se ha generado en la Constitución y que más bien, en vez de ser integral, ha sido Segmenta. discriminatoria Ujú. hacia quienes no están dentro de esos grupos. Entonces, si el Consejo de Participación Ciudadana hace una reforma como esta al reglamento y de ahí sale un fiscal que puede ser manejado, manipulado y a la vez nombra también a los miembros del Consejo de la Judicatura y este pone a cualquier juez, entonces, para lo malo, sí pueden estar encadenados, pues Convergen. convergen muy bien, Ujú. pero ya el rato que no les gusta, si ahí sí son divergentes, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo porque al final todos estamos contentos con eso. Entonces, mientras más poderes se generan en un país supuestamente independientes, más próxima está la debacle de la institucionalidad. Las Ese ambiciones es un crecen. principio, ese es un principio que algunos de los estoicos decía, de los sabios estoicos que han sido filosóficamente los más prácticos para poner en evidencia cómo debería funcionar un país, una república. Entonces, y ahí está la consecuencia de lo que estamos viviendo. ¿A quién le conviene eso? Eso le convenía en el año 2000, en el año 99, a Lula y a Chávez, que es el generador de todos estos cinco Ujú. poderes, ¿no? Porque ellos querían perpetuarse. Ahí está el caso de Maduro. Maduro tiene todo en sus manos. El Consejo de Justicia, el Tribunal Electoral, el fiscal, ¿sí? Y decir, y todas las instancias, igualito que aquí se pretende, digo, no sé Lo si que vamos a... pasa es que copiamos y mal copiado más de eso. Claro, claro. Entonces es esto, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, mi querido Marco, nosotros tenemos que volver a una constitución que sea seria, una constitución que sin ser perfecta, sea manejable y que sea decente. Histórica de las tres funciones. Claro, que sea decente. Porque ese cuento de que el pueblo no participa, el pueblo nunca ha participado en estas instancias y lo hemos visto durante 16 años, desde el 2007, 17 ya. Entonces, es volver a esta forma que nosotros teníamos en el país, en donde nos conocíamos y podíamos decirle a alguien, pero de frente, ¿no? Ah, yo te conozco, vos eres de aquí. Aquí, este momento,
hay una cantidad de ilustres desconocidos que aparecen nomás, ¿no? Ujú, Ve, pues ha sido este así, ve, pues ha sido este así. No. ujú. Salvadores, entre comillas, de la patria. Gerardo, se nos fue el tiempo. Veo ustedes un deleite cuando estar con usted, pero el tiempo es nuestro principal enemigo. Muchas gracias, Gerardo, por su. Ya hemos de volver a conversar. Su participación es valiosa en el programa Entre Tintos y Papeles. Buenas noches, Gerardo. Gracias, mi querido Marco. Gracias, mi querido Marco. Un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan. Habrá mucha gente que no está de